Buenas tardes. Es un gozo poder estar con ustedes y desearles muy feliz sábado. Estamos entrando a las horas del sábado, estamos terminando una semana en la que sin duda Dios ha manifestado su gracia para nosotros, su amor para nosotros. Y al iniciar esta nueva semana podemos mirar con esperanza el momento cuando tendremos el privilegio de encontrarnos con Cristo. Cada sábado nosotros tenemos la oportunidad de mirar al pasado con gratitud y al futuro con esperanza. Al pasado con gratitud por lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. Al pasado con gratitud porque Él es nuestro Creador, porque Él es nuestro Redentor, porque Él es la fuente de nuestra vida. Y al futuro con esperanza, porque esperamos el momento cuando Él vendrá, aparecerá por segunda vez y tendremos el privilegio de ir a morar con Él por los siglos de los siglos. Esa es la promesa que encontramos en la palabra de Dios. El poeta dice: no te apenes, viajero, si el camino que ves perderse en la distancia lleno de sombra está. No te quejes si hay zarzas que las uñas te clavan. No llores si la noche te muestra oscuridad. Ten fe. La fe es un faro que alienta al caminante. Ten paciencia. La aurora pronto despertará. La fe te dará lumbre y el amor esperanza. Si dejas que las sombras se disipen y marchas con seguridad hacia el futuro, pronto tendrás el privilegio de encontrarte con el Señor. ¿No sabes que las hojas enfermizas que arrancan los vientos del otoño, que arrastra el vendaval, renacen cuando llega cantando primavera? ¿No sientes que sin sombras no hay ensueño auroral? Aviva con plegaria tu fe, que es un escudo. Alúmbrete en la noche la misma fe, y verás que si asciendes con alma de sacrificio en pos, hallarás en la cumbre tu esfuerzo coronado con la gloria infinita de un abrazo de Dios. Oremos. Padre Celestial, esta noche te damos gracias por las bendiciones que nos has dado durante la semana. Te damos gracias por las horas de descanso y solaz que nos concedes, por la oportunidad que tenemos de volvernos a ti con la seguridad de que nos escuchas. Mira a tus hijos que están aquí esta noche, que dejaron sus actividades, que han venido para tener un encuentro contigo, para escuchar tu palabra. Oh Padre Celestial, hay algunos que están viniendo en camino, te rogamos los traigas con bien. Que todos esta noche, cuando terminemos el estudio de tu palabra, podamos regresar al hogar con la certeza de que tú estás a nuestro lado, con la seguridad de que tú eres nuestra fuente de fortaleza, con la certeza de que tú eres la fuente del poder espiritual para nuestras vidas. Señor, bendice a cada uno de tus hijos e hijas, a nuestros amigos que nos acompañan. Tú conoces la necesidad que cada uno tiene, súplela de acuerdo a tu voluntad. Que tu amor sea claro para cada uno de los que aquí estamos. Y que aquellos que nos observan por la internet también puedan experimentar tu gracia, experimentar tu amor y tu poder en sus vidas. Que nada ni nadie nos separe de ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche vamos a estudiar el tópico: la fuente del poder espiritual del Apocalipsis. ¿Dónde encontramos sustento espiritual para nuestras vidas? Quiero invitarlos para que viajemos a través de la imaginación a una isla cercana a las costas del mar Egeo, las costas griegas del mar Egeo. Una isla solitaria, conocida como la isla de Patmos. En esta isla nos encontramos con el último de los discípulos. Todos los demás discípulos habían muerto. Y él estaba en esa isla solitaria, desterrado, en la isla de Patmos. Nos referimos a Juan, el autor del libro de Apocalipsis. Juan, el discípulo amado, como se lo conoce también, fue autor del Evangelio según San Juan,
escribió además 3 epístolas, escribió el libro de Apocalipsis. Él es el autor de Apocalipsis. Y encontramos a Juan en la isla de Patmos, dispuesto a enfrentar la muerte, dispuesto a enfrentar dificultades, dispuesto a sufrir por Cristo si es necesario. Juan estaba allí como consecuencia de la decisión del emperador de Roma. Después del incendio de Roma, el emperador había acusado a los cristianos de ser los causantes de la destrucción de la ciudad. Los cristianos estaban asociados con los judíos de alguna forma. Siendo que los judíos se habían rebelado contra Roma, el emperador romano había tomado la decisión de perseguir a los cristianos junto con los judíos, considerando a los judíos como una secta judía, como judíos extremistas. Por lo tanto, fueron perseguidos y Juan fue encadenado y llevado en cadenas para ser desterrado en la isla de Patmos. Allí, Juan tomó la decisión de mantenerse fiel a Dios, de mantenerse fiel al Señor, de seguir confiando en Cristo, de esperar en Cristo, de poner todo lo que él tenía y todo lo que él era en las manos de Cristo. ¿Qué era lo que hacía que Juan se mantuviese fiel mientras estaba desterrado en aquella isla solitaria? Juan había sido testigo de cómo Jesús había tocado los ojos de los ciegos y les había devuelto la vista. Juan había estado allí cuando Jesús tocó a aquel hombre que tenía la mano seca y le había dicho: extiende tu mano, y aquella mano había sido recuperada. Juan había visto cómo la sangre, cómo la fortaleza corría a través de ese brazo y era recuperado. Juan estuvo allí cuando aquel paralítico fue bajado por el techo de la casa y puesto ante Jesús, y él vio cuando Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fue testigo de cuando los fariseos comenzaron a murmurar y cómo Jesús les dijo: ¿qué es más fácil decir a un hombre como este? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Juan fue testigo de ese milagro. Juan estuvo allí cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Él vio a Jesús partir los panes y los peces y multiplicarlos y llenar la cesta de cada uno de los discípulos a fin de que ellos fuesen a la multitud. Juan fue testigo de cómo cada vez que iban a la multitud su cesta quedaba vacía. Pero cuando él se vio con la cesta vacía, tuvo el privilegio de volverse a Cristo, quien llenó nuevamente su cesta. Y cada vez que su cesta quedaba vacía, al ir y a servir a la multitud, él tenía el privilegio de volver a Jesús. Él fue testigo de cómo Jesús alimentó a esos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Juan estuvo allí cuando Jesús levantó a aquella niña que había estado muerta, a la hija de Jairo. Juan estuvo allí cuando Jesús levantó a los muertos, cuando los sordos oyeron, cuando los ciegos vieron. Él fue testigo de los milagros de Jesús. Y allí está en la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos tiene el privilegio de encontrarse con Jesús. Cristo viene para confortarlo. Juan no está solo en la isla de Patmos. Juan está acompañado por Cristo mismo. Apocalipsis 1:9 nos dice cómo Juan estaba sufriendo por causa de Cristo. Noten lo que él dice: yo, Juan, vuestro hermano, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y estaba en la isla llamada Patmos, dice él, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan está dispuesto a morir. No le teme a la crucifixión, no le teme a ser decapitado, no teme a ser puesto en una paila hirviente de aceite.
Él tiene confianza en Jesús. Juan tiene la certeza de que Cristo es más que un hombre común. Juan tiene la certeza de que Cristo es más que un gran maestro. Juan tiene la certeza de que Jesús es mucho más que un líder religioso. Juan tiene la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios. Él había escuchado a Jesús pronunciarse, presentarse como el Hijo de Dios. Y allí en la isla de Patmos Jesús viene para encontrarse con Juan y entonces le da esperanza en medio de la aflicción. Le da poder para vencer, poder espiritual para vencer la prueba, poder espiritual para vencer la tentación. Jesús viene y le dice a Juan, Juan, no temas a la muerte. Si mueres, puedes tener certeza de que yo soy el eterno. Jesús le dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último, no temas. Yo soy el que estuvo muerto y vivió, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Juan está en presencia de Cristo. Él es confortado por Cristo mismo. Y Jesús le dice, Juan, no temas, porque incluso si mueres, yo tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Cristo se presenta ante Juan como aquel que es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, que tiene las llaves del sepulcro y de la muerte, capaz de abrir y ninguno puede cerrar, capaz de cerrar y ninguno puede abrir, porque Él es el omnipotente, porque Cristo es la verdadera fuente del poder espiritual para la vida de aquellos que le aceptan como su Salvador personal. Así que Juan no teme a la muerte, porque él confía en Jesús. Él cree que Cristo es más que un hombre común. Él cree que Cristo es mucho más que un gran profeta. Él cree que Cristo es mucho más que un maestro religioso, que un líder religioso. Él cree que Cristo es el Hijo de Dios. Si Jesús fue resucitado de los muertos, Él es más que humano. Sin duda, Él es divino. Juan cree que Cristo es Dios que se ha manifestado en la carne. Si Jesús fue resucitado de los muertos, entonces Él tiene poder. El hecho de estar en la tumba no debe amedrentar a nadie, porque Juan sabe que Cristo tiene poder sobre la tumba. Si Jesús era en realidad divino y si la tumba no pudo contenerlo, entonces su oferta de vida eterna es una oferta real. Juan sabe claramente que Jesús es divino y si Jesús es divino, Él tiene poder para cambiar la vida de cada ser humano. Cristo tiene poder para cambiar la vida de hombres y mujeres. Tiene poder para cambiar la vida de un hombre ladrón en un hombre honrado. Tiene poder para cambiar la vida de un mentiroso en una persona honesta. Tiene poder para cambiar la vida de una prostituta en una mujer que cuida su pureza. Cristo tiene poder para cambiar la vida de un drogadicto en alguien que cuida su salud. Cristo tiene poder para cambiar la vida de cualquier ser humano. Tiene el poder para romper las cadenas que atan a aquellos que son esclavos de sus debilidades y de sus pasiones. Porque Cristo está vivo. Cristo no está en una tumba de cristal como la de Lenin. Cristo vive y permanece para siempre. Su tumba está vacía. Su tumba está vacía porque aunque Él murió, resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Tenemos esperanza en Cristo. En Él encontramos el poder de la resurrección. No solamente el poder para que seamos resucitados y morimos creyendo en Él, sino el poder para ser resucitados de la muerte espiritual que muchos de los seres humanos sufrimos. Hay muchos hombres y mujeres en el mundo que deambulan como muertos vivientes.
están muertos en sus pasiones, muertos en sus debilidades, muertos en sus ansiedades, muertos en sus temores. Pero Cristo tiene poder para transformar, tiene poder para resucitar. Juan sabe eso y eso lo ayuda a mantenerse fiel. Si le preguntamos, Juan, ¿por qué estás dispuesto a sufrir la soledad? ¿Por qué estás dispuesto a separarte de tu familia, de tus seres amados? ¿Por qué estás dispuesto a morir? Juan responde, porque creo en Cristo, porque creo que Cristo es Dios. Juan tenía la certeza de que Cristo era Dios. Y esa seguridad es la que ha sostenido a los fieles a través de todas las edades. Juan estaba dispuesto a morir antes que abandonar su creencia en este Cristo divino. Él estaba dispuesto a dar su vida por Cristo porque estaba seguro de que Cristo había dado su vida por él. Él estaba dispuesto a morir por Cristo porque estaba seguro de que Cristo había muerto por él, pero que la tumba no le había podido resucitar. Porque la fuente del poder espiritual para los creyentes de todas las edades está en el hecho de que Cristo es Dios. Pero Cristo murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Y esa esperanza, queridos amigos y hermanos, es la que nos sostiene en medio de nuestras luchas cotidianas. Los creyentes de todas las edades confiaron en Jesús. Fueron sostenidos en medio de sus pruebas. Mientras estaban encerrados en las cárceles, encadenados o perseguidos, mantuvieron su fe en Cristo Jesús. Eso hizo Juan, eso también hizo Pablo mientras estaba encadenado en Roma. Pedro estuvo dispuesto a morir crucificado porque tenía la certeza de que Cristo era más que un hombre común. Tenía la certeza de que Cristo era Dios que se había hecho hombre, de que Cristo vivía por los siglos. Y los cristianos perseguidos en el tiempo de Roma se mantuvieron fieles al Señor, dispuestos a ser quemados o devorados por los leones en el circo romano. Hay una poesía que recuerdo que hace referencia a esa disposición que los creyentes tuvieron porque tenían la certeza de que Cristo era Dios, la certeza de que Cristo es real, la certeza de que Cristo vive por los siglos de los siglos. El poema dice: marciano, marciano, mal cerradas las heridas que recibiera ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena sostenido por dos esclavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. Llegando a todas partes sus palabras, que resonaron en el circo entero, César le dijo: miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muero inocente, y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto, creo en Jesús, practico su doctrina. Y la prueba mejor de que en Él creo es que en vez de odiarte te perdono, y al morir por mi fe, muero contento. No dijo más. Tranquilo y reposado acabó su discurso. Al mismo tiempo que un enorme león saltaba al circo, la rizada melena sacudiendo. Caminaron los dos, uno hacia el otro. Él cruzando los brazos sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente. Y hubo un momento en que el león turbado parecía, cual si en presencia de hombre tan sereno, rubor sintiera el indomable bruto de atacarle mirándole indefenso. Pero al fin, del hijo del desierto la fiereza venció. Lanzó un rugido y de un salto cayó sobre su víctima. Brilló la sangre, se empapó la arena. Y aún en la lucha del furor tremendo, Marciano con un grito de agonía: te perdono, Nerón, gritó de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó el aliento. Al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos, esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. ¿Qué es lo que hizo que los cristianos
estuviesen dispuestos a soportar la persecución y la muerte a través de las edades, a través de la historia de la iglesia cristiana, a través de la historia del cristianismo. ¿Qué es lo que los sostuvo para mantenerse con poder espiritual a fin de soportar la prueba, las tentaciones? El hecho de que ellos creían en un Cristo que está vivo, en el Cristo resucitado. Es importante recordar la cruz, pero es importante recordar que la cruz solo marcó el punto en el cual Cristo pagó el precio de todos nuestros pecados. Pero tenemos que ir un poco más adelante y ver a Cristo en la tumba y recordar que la tumba no le pudo retener. El ángel bajó del cielo, la tumba se abrió y Cristo se levantó del sepulcro como la fuente del poder espiritual para todos los creyentes a través de todas las edades, como aquel en quien podemos confiar, porque es más que un hombre, es más que un profeta, es más que un líder religioso, es más que un gran maestro. Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre. En la época del comunismo, cuando había persecución, los cristianos se mantuvieron fieles mientras eran encerrados en las cárceles. Mujeres que perdieron a sus hijos o que fueron arrebatados o arrebatadas de su familia, se mantuvieron fieles porque confiaban en lo que la Biblia dice, creían que la Biblia es la palabra de Dios. Y solamente por guardar una Biblia en su casa estuvieron dispuestos a ir a prisión. Hay historias extraordinarias de hombres y mujeres que durante esa época fueron encadenados, amarrados, puestos en circunstancias adversas y se mantuvieron fieles porque encontraron poder, confiando en la Biblia como la palabra de Dios, en donde se presenta el tema central que es Cristo Jesús, la fuente de la vida, la fuente del poder espiritual para los creyentes de todas las edades. Cristo es la fuente del poder espiritual para nosotros también. Podemos encontrar a Cristo en la palabra. Si estudiamos la palabra de Dios, descubriremos que ese es el mensaje central. Génesis y Apocalipsis, la Biblia entera se unen en el libro de Apocalipsis. Concentramos allí y encontramos que todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el libro de Apocalipsis. Jesús resucitado, Jesús vivo, Jesús próximo a venir, es esperanza para cada ser humano. No importa cuáles son las cadenas que te atan, esclavo de tus pasiones, de tus debilidades, esclavo del materialismo, esclavo de cualquier tipo de ismos, podemos ser libres en Cristo Jesús. Jesús nos libra del alcohol y de las drogas. Jesús tiene poder para librarte de las cadenas de la inmoralidad. Jesús tiene poder para librarte de la esclavitud del materialismo. Tiene el poder para librarnos de la complacencia religiosa, porque la religión en sí misma no salva a nadie. La religión no tiene poder para salvar, pero Cristo tiene poder para salvar. No hay religión que pueda salvar a ningún ser humano, ni la religión católica, ni la religión presbiteriana, ni la religión bautista, ni la religión pentecostal, ni la religión metodista. Si creen que voy a decir que el adventista sí, déjenme decirles, ni la religión adventista. No hay religión que pueda salvar, pero hay uno que puede salvar, y ese es Cristo Jesús. Nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día porque creemos que Cristo viene pronto. Del séptimo día porque creemos que es el creador de todas las cosas. Lo aceptamos como nuestro creador. Creemos que nuestra identidad se encuentra en Cristo, que Él es la verdadera fuente de poder espiritual para nuestras vidas y que en Cristo encontramos la fortaleza para vivir cada día. Encontramos el poder para vivir y enfrentar las pruebas de la vida cotidiana. Podemos confiar en Cristo porque Él es Dios. Es Dios que se hizo hombre. Es Dios que se encarnó. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 nos dice exactamente que el libro de Apocalipsis es la revelación
de Jesucristo. Cristo es revelado no solo en el Apocalipsis, sino a través de toda la Biblia. En San Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Noten ustedes lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo que Él no es un ser común. Él dice: yo he descendido del cielo. Y he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad. Yo descendí del cielo para hacer la voluntad de mi Padre, para hacer la voluntad del que me envió. Cristo descendió del cielo. El nacimiento de Jesús no fue un nacimiento como el de todos los seres humanos. Fue un nacimiento en el cual hubo una intervención superior. El Espíritu de Dios engendró a Cristo en el seno de la Virgen María. Cristo fue el resultado de la intervención directa del Espíritu Santo en el seno de María. Y Jesús nació por la intervención del Espíritu Santo, porque era el Mesías prometido, era el Hijo de Dios que vino a encarnarse entre los hombres. Nació como un bebé indefenso. Por eso en San Juan 5:39 Jesús dice, ¿quieren leer conmigo San Juan 5:39? Vamos a leerlo juntos, lean conmigo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dice: las Escrituras dan testimonio de mí. Queridos amigos y hermanos, el tema central de toda la Biblia es Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis es el creador, en Éxodo el libertador, en Levíticos el legislador constante, en Números el conductor constante, en Deuteronomios el amante protector, en Josué el príncipe de los ejércitos del cielo, en Jueces el juez justo, en Ruth el pariente redentor, en Samuel el que mira el corazón, en Reyes es el que quita y pone reyes, en Crónicas es el autor de la historia, en Esdras y Nehemías es el restaurador del remanente, en Esther es el que libera a su pueblo, en Job es el redentor viviente, en Salmos tiene muchas figuras, es el buen pastor en el Salmo 23, en Proverbios es el principio de la sabiduría, en Eclesiastés es el predicador, en Cantares es el señalado entre 10,000, el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Y podemos continuar por los demás escritos, por los libros de los profetas. En Isaías es el Mesías sufriente, en Jeremías es el alfarero divino, en Ezequiel es el que marcha en la tempestad y el torbellino, en Oseas es el esposo amante, en Joel es el todopoderoso. Me gusta mucho la figura de Ageo, es el deseado de todas las naciones en el libro del profeta Ageo. En Malaquías es el sol de justicia. Si vamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo, es la luz del mundo, es el agua de vida que salta para vida eterna. Y en las epístolas descritas por el apóstol San Pablo, Cristo es la verdad, la sana doctrina, es poder de Dios para salvación. En Juan tiene varias figuras. Me gusta en Pedro, me gusta mucho la figura de Pedro. ¿Sabe por qué, pastor? Porque en Pedro Jesús es el príncipe de los pastores. Jesús es el príncipe de los pastores. Y en Apocalipsis es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, el que estuvo muerto y vivió, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. El que dice: tengo las llaves del sepulcro y de la muerte. Que dice también: ciertamente vengo en breve. Y con Juan yo quiero decir: amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. El tema central de la Biblia es Cristo. La Biblia nos presenta a Cristo de una forma clara. Jesús dijo: por eso escudriñen las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Todos los hombres podemos mirar hacia Él como fuente del poder espiritual. Un
maestro, el doctor James Trench de la Universidad del Sur de Florida, estaba realmente apasionado por las profecías del Antiguo Testamento, especialmente las profecías referentes a la venida del Mesías. Y él quiso hacer un cálculo para descubrir cuáles serían las probabilidades de que las profecías del Antiguo Testamento referentes al Mesías se cumpliesen en una sola persona. Hizo un cálculo matemático. ¿Saben ustedes qué descubrió él? Que las posibilidades de que las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías se cumpliesen en una persona era de 1 en 1 trillón a la 16ª potencia. 1 en 1 trillón a la 16ª potencia. Las posibilidades de que los profetas, de lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento acerca del Mesías se cumpliesen en una persona, 1 en 1 trillón. ¿Saben cuánto es eso? Es 144 ceros después del número. Esas eran las posibilidades. Y es extraordinario cuando vamos a la Biblia y descubrimos cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la persona de Cristo. Cada una de ellas, tal como había estado escrito. Las profecías apuntan a Jesús como el Mesías. Es como si la biografía de Jesús fuese escrita antes de su nacimiento. Es una vida escrita de antemano, la vida de Cristo. Es realmente el Mesías prometido. Las profecías del Antiguo Testamento anunciaban el lugar de su nacimiento. Hablaban de la forma de su muerte, de la forma de su nacimiento, de la forma de su muerte. Hablaban de la traición que él sufriría. Algunas de estas profecías fueron hechas 500, 600, 700 años antes, hasta 1000 años antes de que Cristo viniese. Y es extraordinario ver cómo cada una de esas profecías se cumplieron. Es por eso que Juan estaba dispuesto a morir. Es por eso que Juan estaba dispuesto a ser colocado vivo en una paila de aceite hirviente. Es por eso que Juan no teme a la muerte, porque sabe que Cristo es Dios. Confía en Cristo. Y esta noche, queridos amigos, esta noche Cristo puede obrar un milagro de transformación en nuestras vidas, porque Él tiene poder para cambiar la vida del ser humano. Él tiene poder para cambiar tu formalismo religioso. Porque no importa que seas un buen religioso, si realmente Cristo no está entronizado en tu corazón, estás muerto espiritualmente. Porque la única fuente de vida está en Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la fuente de la vida. En el Evangelio según San Juan, Juan escribe en el capítulo 1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Primera de Juan capítulo 1. Lo que contemplaron nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Primera de Juan capítulo 1 verso 1 es lo que dice. Y si vamos al Evangelio, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo, la vida, vino y se manifestó para cada uno de nosotros, para ser la fuente del poder espiritual en nuestras vidas, para darnos la victoria sobre el pecado. Y esta noche tu vida puede ser transformada por el poder de Cristo Jesús. Puedes estar observándonos a través de la internet y Cristo está obrando en tu corazón mientras escuchas su palabra. Miqueas capítulo 5 versículo 2 habla de dónde Cristo nacería. Dice el profeta: Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Lo que Miqueas dice es que Cristo iba a nacer en Belén. Pero María había recibido la noticia de que iba a ser la madre del Mesías, y fue y estaba viviendo en Nazaret. Y llegó el momento en que el niño estaba cerca de nacer. Tenía 6 meses de embarazo, y entonces
alguien llega y le pregunta a María, ¿dónde va a nacer el niño? Pues va a nacer aquí en Nazaret. Imaginémonos que faltan 2 meses y alguno de nosotros va y pregunta a un vecino, ¿dónde crees que va a nacer el hijo de María? Pues va a nacer aquí en Nazaret. Solo quedan 2 meses para que el niño nazca. Pero la Biblia decía con anticipación que Jesús iba a nacer en Belén. Belén estaba más o menos a unas 90 millas de distancia de Nazaret. Hoy recorrer la distancia entre Nazaret y Belén toma alrededor de 3 horas y media en un auto. Pero en ese entonces tomaba como unos 5 días recorriendo la distancia en un burrito. ¿Quién iba a pensar que el hijo de María iba a nacer en Belén cuando algunas semanas antes todavía estaba en Nazaret? Pero vino un edicto por el mismo emperador romano, obligando a todos los ciudadanos a ir y a registrarse, empadronarse en el lugar de su nacimiento. Y tanto José como María habían nacido en Belén. De esa forma se vieron obligados a viajar a Belén. Y el registro sagrado nos dice que la misma noche en que ellos viajaron a Belén, esa misma noche cuando llegaron a Belén 5 días después de haber iniciado el viaje, María tuvo al bebé, a Jesús. Y Jesús nació en un pesebre. Nació conforme a la profecía en Belén. Nadie habría podido imaginarlo 2 semanas antes de su nacimiento, pero Jesús nació como la profecía lo establecía. El profeta Isaías 700 años antes había escrito en Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías había dicho que el Mesías iba a nacer de una virgen. Su nacimiento es un nacimiento especial, es un nacimiento que es engendrado sobrenaturalmente. El ángel vino y le dijo a María, vas a tener este bebé y le vas a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 1:30 y 31, el ángel le dijo, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El profeta habló. Los profetas del Antiguo Testamento habían predicho el nacimiento de Jesús y Juan conocía las declaraciones de los profetas del Antiguo Testamento. Y Juan confiaba que lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho acerca de Jesús se había cumplido todo al pie de la letra. Por eso creía que Cristo era Dios. Creía que Cristo era más que un gran maestro. Los ángeles habían anunciado el nacimiento de Jesús a los pastores en el campo, porque Él era mucho más que un hombre. Los ángeles cantaron, gloria ¿a quién? A Dios. ¿Dónde? En las alturas. Gloria a Dios en las alturas. También se había dicho 1000 años antes, 1000 años antes se había dicho, saldrá estrella de Jacob. Números capítulo 24, 17, Moisés había escrito eso, anunciando el hecho de que una estrella guiaría los pasos de aquellos que vendrían a adorar a Jesús. Los sabios de Oriente vinieron siguiendo la estrella y llegaron hasta el sitio donde el niño se encontraba. Juan sabía que Cristo era Dios, que las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en la vida de Cristo. Reconocía a Cristo como su Mesías, reconocía a Cristo como su Salvador personal, reconocía a Cristo como la fuente de su poder espiritual. Juan creía que Cristo era Dios. Él había visto a Jesús recibir a los niños, sabía que Jesús, como Dios, estaba dispuesto a recibir a cualquier ser humano. Y queridos amigos y hermanos, no hay nadie que sea rechazado a Cristo cuando viene a Él. Al que a mí viene, dice Él, yo no le echo fuera. Vengan, dice Él, estemos a cuenta, vengan. Isaías 61, 1 y 2 dice que Jesús hizo propias las palabras del profeta
Jesús tomó este pasaje como la declaración personal de misión. Isaías dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y es exactamente lo que Jesús hizo: predicar las buenas nuevas a los que sufrían, predicar buenas nuevas a los abatidos. Isaías sigue diciendo: a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cristo vino para libertar a todos los encarcelados, no solo a los que están detrás de rejas, aprisionados en las prisiones en los diferentes sitios del mundo, pero aquellos que son prisioneros de sus pasiones, prisioneros de sus debilidades, prisioneros de sus malos hábitos, prisioneros y esclavos del pecado. Cristo vino para darnos apertura de la cárcel. Él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando un ser amado muere, tenemos esperanza, porque Cristo es la resurrección y la vida. Él dijo eso: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Podemos confiar en Cristo, podemos esperar en Cristo, podemos creer en Cristo. Juan creía en Cristo de todo su corazón, porque él vio a Jesús levantar a los muertos y creía que si él moría, Jesús, que había levantado a los muertos, podía levantarlo a él también del sepulcro. Jesús sanó a los enfermos. Jesús devolvió el oído a los sordos y la vista a los ciegos. Perdonó a los pecadores, porque era Dios. Él tiene poder para perdonar nuestros pecados. Levantó a los muertos porque era Dios. Él mismo resucitó de entre los muertos, porque Él es Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Podemos creer en la palabra de Dios, porque la Biblia es más que un libro común. Ni todos los libros del mundo juntos pueden enseñarnos tanto y desarrollar nuestra capacidad intelectual tanto como puede hacerlo la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si está en contra de la Biblia, no es para mí. Podemos creer en la palabra de Dios. Podemos creer en el Hijo de Dios presentado en la Biblia. Cristo presentado en la Biblia. Cristo el Mesías. Cada profecía del Antiguo Testamento se cumple al pie de la letra en la vida de Jesús. Es como si armásemos un rompecabezas y todas las piezas encajan a perfección. Cuando revisamos las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el mesianismo de Cristo, podemos ver cómo todas las piezas encajan de forma perfecta. Juan pudo vislumbrar ese hecho. Él había visto lo que los profetas decían. Y él podía ver cómo las profecías se habían cumplido al final de la vida de Jesús especialmente. Veamos algunas profecías que se cumplen al final de la vida de Jesús. Vayamos hasta la ciudad de Jerusalén. Y allí en la ciudad de Jerusalén encontramos a Jesús en el aposento alto rodeado de sus discípulos. Y esa misma noche, cuando está allí, Jesús sabe que ha llegado la hora de su sacrificio. Ha llegado la hora de su muerte. Y sabe que uno de sus discípulos lo va a entregar. Porque Él conoce lo que la palabra ha dicho acerca de Él. Él sabe claramente cuál es el propósito de su venida a este mundo. David había dicho 1000 años antes, según el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y Jesús dice: uno de vosotros me va a entregar. Y cuando Pedro le dice a Juan que le pregunte de quién se trata, Jesús le dijo: el que moje su pan conmigo, pero todos lo estaban mojando. Uno de ellos le entregaría. Jesús iba a ser entregado por uno de sus discípulos más cercanos. Y es exactamente lo que Judas hizo. Judas traicionó a Jesús. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13, nos dice cómo Judas iba a vender a Cristo, iba a vender al Mesías. Pesaron por mi salario 30 piezas de plata, dice Zacarías. ¿Cómo es que sabía la Biblia que en los días de Cristo, 500 años después de Zacarías, el precio de un esclavo iba a ser
30 piezas de plata. ¿Por qué precisamente plata? Si nosotros pensásemos en el precio del pan hace 500 años, es muy difícil poder predecir cuánto va a costar el pan dentro de 500 años. Es más, creemos que Cristo viene pronto. ¿Ustedes lo creen? Yo creo que Cristo viene pronto. Yo espero que no vivamos más 500 años más aquí sobre esta tierra. Aunque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, una certeza podemos tener. Así como todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido, la profecía de la venida de Cristo también se cumplirá. Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, se los hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si las profecías acerca del mesianismo de Cristo se cumplieron, las profecías de su segunda venida ciertamente se cumplirán. Cristo vendrá por segunda vez. Podemos tener esa esperanza. Pero ¿cómo podíamos saber cuál sería el precio de la gasolina si hubiésemos calculado el precio de la gasolina hace 30 años? Pero la Biblia decía con claridad, 500 años antes, que Jesús iba a ser vendido por el precio de un esclavo, y que el precio de un esclavo iban a ser 30 piezas de plata, específicamente de plata. ¿Cómo podía el profeta vislumbrar que 500 años después la moneda corriente iba a ser de plata? 30 piezas de plata. Cristo no es un hombre común. La Biblia no es un libro común. Cristo es el Hijo de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13 dice: y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Noten que está no solamente diciendo cuál era el precio de un esclavo, cómo Jesús, el Mesías, iba a ser vendido por 30 piezas de plata, sino dice también cuál iba a ser el resultado final. La profecía es precisa en cuanto a la cantidad. La profecía es precisa también en cuanto al resultado. Judas se arrepintió después de haber vendido a Jesús, y vino y tiró las monedas ante los sacerdotes. Las regresó al templo. Después de eso, lleno de remordimiento, que Judas fue y se ahorcó. La escritura dice que la cuerda se reventó, se rompió, y al caer los intestinos salieron del cuerpo de Judas al golpearse con las rocas. La palabra de Dios es exacta. La palabra de Dios no solamente dice cuándo, no dice solamente cuánto, dice qué se iba a hacer con las monedas. Dice que se iba a comprar un lugar para hacer sepulcro de aquellos que no eran ciudadanos judíos, de los extranjeros. Mateo 27:5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y después de consultar, hablando de los fariseos, dice: compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Las profecías de las últimas 24 horas de la vida de Jesús finalmente llegan al punto central. Cristo sería condenado. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Isaías está prediciendo lo que Jesús iba a sufrir, cómo iban a arrancarle la barba. Dice cómo iban a escupir su rostro. Dice de alguna forma cómo iba a ser maltratado, llevado de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato. Cómo iba a ser coronado de espinas, lacerado. Cómo iba a ser traspasado por los clavos después de haber sido condenado. Esto estaba predicho en el Antiguo Testamento. David había dicho exactamente eso en el Salmo 22:16. Horadaron mis manos y mis pies. Cristo crucificado, aquel que había venido a este mundo para dar su vida en rescate por muchos, aquel que tenía poder para perdonar pecados, murió en la cruz
y ganó el derecho de nuestra salvación. Ganó el derecho de darnos el perdón. La crucifixión fue practicada desde el año 150 antes de Cristo hasta el año 320 después de Cristo. ¿Cuál era el tipo de muerte que se había practicado antes, especialmente en Judea? Cuando una persona pecaba, debía ser apedreada. Ustedes recuerdan el caso de la mujer, fue traída a los pies de Jesús. Y ellos tenían la intención de hacer ¿qué cosa con ella? De apedrearla, porque las personas condenadas a muerte debían ser apedreadas. Pero Cristo no fue apedreado, fue crucificado. Y el salmista precisamente había dicho eso, que él sería crucificado 1000 años antes de Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Las profecías cumpliéndose cada una al pie de la letra. Miremos a Jesús pendiendo en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario encontramos nosotros esperanza. Podemos tener la certeza de que podemos venir, confesar nuestros pecados y encontrar perdón, encontrar misericordia. Porque Cristo al morir en la cruz fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí en la cruz estaban dos ladrones. Uno de ellos le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y también bájanos a nosotros. Pero el otro ladrón le dijo a Jesús: Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y Jesús le dijo a aquel hombre: de cierto te digo hoy que estoy aquí en la cruz, hoy que me ves sangrando, hoy que estoy semidesnudo, hoy que soy avergonzado ante la multitud, de cierto te digo hoy que parece que no hay ninguna esperanza para ti si me observas, de cierto te digo hoy te digo que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Cuando aparentemente no había esperanza, aquel hombre creyó en Jesús. Contra toda esperanza, miró al Mesías en el Cristo crucificado. Pudo ver más allá de un hombre moribundo en la cruz. Pudo ver al Hijo de Dios entregando su vida por él y le aceptó como su Salvador personal. Y no hay hombre o mujer o niño o joven o adolescente que reconociendo sus necesidades venga a Cristo y que sea rechazado por él. Cristo tiene el deseo de darnos salvación, de darnos redención. Él murió por nosotros para darnos salvación. Ese día, ese viernes, un soldado romano recibió la orden de ir y a crucificar a Jesús y él pensó: ay, voy a crucificar a otro judío. Pero en la cruz del Calvario, él pudo ver que era más que un judío común. Él pudo ver que era más que un hombre común. Él pudo ver que era más que un líder religioso. Y él dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y aquel soldado romano terminó transformado, porque Cristo tiene poder para cambiar la vida. Le dijo Jesús a Juan: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo Jesús a María y a Marta: yo soy la resurrección de la vida y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el resucitado. Él es el que vino a encontrarse con Juan allí en la isla de Patmos. Y le reveló a Juan no solamente el presente, no solamente le dio esperanza para soportar la prueba, sino que le habló del futuro, le habló del desarrollo de su iglesia. Le dijo cómo él, el Cristo vivo, vendría para transformar la vida de los hombres a través de su espíritu, para darle fortaleza y esperanza a los hombres y mujeres a través de la historia. Y en el mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 encontramos a este Cristo que camina entre los candeleros, que camina en medio de sus iglesias, que camina en medio de su pueblo a través de las edades, dándole esperanza a aquellos que creen en Él. Encontramos en Éfeso una promesa. Jesús dice en Apocalipsis 2:7: al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna, Jesús le promete, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Tiatira, Cristo le promete, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. A la iglesia de Sardis, Cristo le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A la iglesia de Filadelfia, Jesús le promete, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Cristo comparte estas promesas a su pueblo a través de las edades, pero todas estas promesas son reales también para nosotros. Esas promesas son para ti. Esas promesas son para ti. Cristo te promete vida eterna. Cristo te promete darte un nombre nuevo. Cristo te promete hacerte columna en su templo. Cristo te promete darte la victoria, porque Él es la fuente del poder espiritual en el Apocalipsis. Pablo escribe, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La fuente del poder espiritual para el cristiano en la Biblia es Cristo Jesús. Podemos confiar en Cristo. El apóstol Pablo sigue diciendo en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fue Pablo precisamente quien dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Sabían ustedes ese pasaje de la Biblia? Algunos lo saben, otros no. ¿Qué les parece si lo repetimos juntos esta noche? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la fuente del poder espiritual porque Él es la fuente de la vida. Porque Él es Dios que se hizo hombre. Dios encarnado. Dios hecho uno de nosotros. Con un solo propósito. Liberarte del pecado. Liberarte del materialismo, liberarte de la esclavitud de tus malos hábitos, liberarte del formalismo religioso, darte una nueva vida, darte poder para vencer, poder para superar tus debilidades, poder para conquistar el cielo, poder para recibir vida eterna. Por eso es que Juan estaba dispuesto a morir por Cristo, porque creía que Cristo era el Hijo de Dios. Era vencedor en Cristo Jesús. Cristo, Él es nuestra esperanza. Yo creo en Cristo Jesús, queridos amigos y hermanos. Él es la fuente de fuerza en mi vida espiritual. Creo en que Cristo viene pronto. ¿Crees que Cristo viene pronto? Creo que Jesús va a cumplir su promesa. Vendré otra vez. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y en Apocalipsis 22 Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Juan exclama, amén, así sea, ven Señor Jesús. Yo soy parte de una familia cristiana de tercera generación. Mis abuelos fueron cristianos, mis padres fueron cristianos y ahora yo soy cristiano. Ser cristiano le da sentido a mi vida. Ser cristiano le da esperanza a mi existencia. Yo espero encontrarme con Cristo y ver a mi padre que descansa en Cristo. Ver a mi hermano que descansa en Cristo, ver a mi madre que descansa en Cristo, a mi abuela que descansa en Cristo. Era apenas un niño de unos 7 años cuando mi abuela sufrió un accidente, cayó. Yo nací en el campo, en un lugar donde no había luz eléctrica, como varios de ustedes sin duda también. Me imagino que algunos de ustedes nacieron así, en un lugar donde ni siquiera había luz eléctrica. No los muchachos han nacido en lugares donde ya existen todas las comodidades.
pero en ese entonces donde nací era un lugar donde no existía. Ahora ya hay luz eléctrica, en ese entonces no. Mi abuela solía lavar la ropa en un río. Y un día, mientras tallaba la ropa en el río, el jabón cayó de sus manos y mientras trataba de recoger el jabón, sus pies resbalaron y cayó de espaldas y se golpeó la cabeza en una roca. Afortunadamente la corriente del río no era tan fuerte como para que la arrastrase y se hubiese ahogado en esa misma tarde. Cuando reaccionó, alguien de mis primos vio cuando sucedió el accidente. Vio a mi abuela tomar todo y poner todo en la canasta que llevaba, en la cesta que llevaba, y entonces tomó la cesta, pero comenzó a caminar en dirección contraria a su casa. Estaba desorientada. Fue necesario que aquel niño viniera y la tomara de la mano y la llevara a la casa. Y la llevaron a la casa, se acostó allí y después de algunas horas se sintió mejor y comenzó a recuperarse. Pasaron los meses y una tarde ella sintió un dolor muy intenso en la sien. Y también comenzó a sentir un dolor intenso en los ojos y comenzó a perder la visión. La llevaron de emergencia a un hospital en la ciudad de Villahermosa, en México, Tabasco, México. Y allí fue necesario que le hiciesen una cirugía de emergencia. Los nervios ópticos estaban afectados. Como resultado del golpe, los nervios prácticamente se habían comenzado a descomponer. Fue necesario que le extirpasen ambos ojos y no pudieron hacer nada por sus ojos. Se quedó ciega cuando yo tenía como 8 años. Todavía me puedo acordar. Pero era una mujer de fe. Creía en Cristo de todo su corazón. Regularmente mi madre nos traía los viernes de tarde para recibir el sábado allí en casa de la abuela. Ellos vivían como a unos 100 metros de donde estaba el templo, así que veníamos allí, nos quedábamos allí para ir a adorar el sábado por la mañana juntos. Y recuerdo ese viernes, la familia solía reunirse y generalmente cantaban himnos, pero ese viernes los hijos no querían cantar y la abuela tuvo que romper el silencio y dijo, ¿pero qué les pasa? ¿Están tristes por mis ojos? Sí, yo también, pero ¿saben una cosa? Yo sé que cuando Cristo venga me va a devolver mis ojos, porque cuando Cristo venga los ciegos van a ver otra vez, los sordos van a oír, los cojos van a saltar, Cristo va a venir. Y entonces la familia comenzó a cantar de nuevo. Los años pasaron. Recuerdo cómo a veces visitaba a mi abuela, porque nosotros nos fuimos a vivir, no tan lejos, pero a cierta distancia de ese lugar, a otra ciudad. Y de repente tenía la oportunidad de visitar a la abuela en algunas ocasiones. Y un día recuerdo haber llegado a visitar a la abuela y ella escuchó los pasos, sus sentidos se desarrollaron. Aprendió a conocer a todos sus nietos y a sus hijos por la forma en que caminaban o por el tono de la voz. Y cuando llegué a la casa, ella dijo, no, ¿quién eres? No te estoy reconociendo bien. Y le dije, soy yo, abuelita. Y ella me dijo, pues todavía no te reconozco bien, ven. Y entonces le dije, soy yo, Abner. Y fui hasta donde ella estaba. Y ella entonces puso sus manos en mi rostro, tocó mi rostro, tocó mi cabeza. Y me dijo, hijo, cada vez te pareces más a tu padre. Ojalá que cuando seas grande seas un buen hombre como él es. Tenía 16 años cuando mi abuela enfermó de gravedad. Yo no pude llegar antes de que ella muriese. Pero me contaron bien lo que pasó ese día. Un jueves de tarde parecía que se iba a morir, pero no murió ese jueves de tarde. El viernes en la mañana despertó y les dijo a todos, ¿saben? Vayan a sus trabajos. Yo recuerdo bien los cultos en casa de la abuela. Allí aprendí varios salmos de memoria. Uno de los salmos que aprendí fue el Salmo 5, el Salmo 23, varios salmos de memoria, porque se repetían salmos de la Biblia en los cultos devocionales. Esa mañana hizo el culto con todos los miembros de la familia y después les dijo a los hijos, vayan a trabajar, me siento bien. Y se fue al cuarto, se reclinó sobre la cama y comenzó a orar.
Mi abuelo vino y la encontró orando. Y como vio que estaba orando y moviendo sus labios, se salió del cuarto. Vino una segunda vez y vio que seguía orando. Le dijo, ya oraste mucho. Pero se salió y la dejó orando. Cuando vino la siguiente vez, la abuela estaba inclinada en el catre. Se quedó dormida. Murió de rodillas, esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Cristo va a venir por segunda vez. Él es Dios. El sepulcro no lo pudo retener. Se levantó del sepulcro y ahora vive por los siglos de los siglos. Y nosotros, los seres humanos, todos nosotros, tenemos el privilegio de nacer de nuevo en Cristo. Tenemos el privilegio de recibir poder en Cristo para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que todos podemos nacer de nuevo en Cristo cuando entregamos nuestra vida a Cristo por el bautismo. Romanos capítulo 6 dice que el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y cuando una persona le entrega a Cristo su vida a través del bautismo y nace de nuevo en Cristo, nace a una nueva vida, a una vida de esperanza, a una vida de poder espiritual para vencer sobre el mal. Porque Cristo es real. Porque Cristo es Dios. Ese Cristo que abrió sus brazos en la cruz, hoy abre sus brazos para invitarte y decirte, ven a mí, ríndeme tu vida, dame tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y Él nos hace ese ofrecimiento porque Él nos ofrece la vida, porque Él es la fuente misma de la vida, porque es Dios. Es Dios quien se hizo hombre. Podemos creer en Cristo. Esta noche yo quiero hacer una invitación especial. La invitación de esta noche es diferente que las invitaciones de las otras noches. La invitación de esta noche es para aquellos que no han echado su vida a través del bautismo con Cristo Jesús. No es para que se bauticen mañana, pero si alguno está listo para hacerlo y ha estudiado la palabra de Dios y está preparado, puede acercarse con el pastor, con su pastor, con el pastor Vaz y decirle, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero rendirme a Cristo a través del bautismo. Si alguien está listo para hacerlo, podrá hacerlo mañana. Pero no necesariamente tendrás que hacerlo mañana, pero hoy puedes tomar la decisión. La decisión de decirle, Señor, aquí estoy. Quiero que tomes mi vida. Quiero echar mi suerte contigo a través del bautismo tan pronto como sea posible. Quiero prepararme para el reino de los cielos. Mi invitación de esta noche, la invitación que el Señor hace esta noche, es para aquellos que no han sido bautizados. Si no has sido bautizado por inmersión, simbolizando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, simbolizando tu muerte al pasado, la sepultura de tus pecados en la tumba líquida y tu nacimiento a una nueva vida en Cristo, esta noche puedes decir públicamente, yo tomo esa decisión en el nombre de Cristo Jesús. Acepto a Cristo como mi Salvador personal y quiero entregarle mi vida. ¿Habrá alguien que esta noche quiere decirle eso al Señor? ¿Habrá una persona, un hombre, una mujer, un joven, una señorita que quiere decirle al Señor, Señor, mira, yo te quiero entregar mi vida como estoy. Quiero que tomes mi vida como enteramente tuya. Yo quiero orar por esa persona. ¿Hay alguien que no ha sido bautizado y que quiere prepararse para el bautismo? Que quiere decirle al Señor, Señor, yo me quiero bautizar. No ahora, pero voy a hacerlo pronto con tu ayuda. O quizá hay alguien que lo va a hacer mañana. Hágalo, tome su decisión. Yo quiero invitarte para que dejes tu lugar y vengas al Señor. Que Dios bendiga tu decisión. Que Dios te bendiga, mi hermano. ¿Hay alguien más? Que Dios bendiga la decisión que ustedes toman. Gracias al Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios sea contigo. Que Dios bendiga la decisión que tomas. Gracias a Dios por tu decisión. Bendiciones. Bendiciones. Que Dios te bendiga.
Que Dios te bendiga. Gracias al Señor por la victoria que te da. Alabado sea el nombre de Dios por tu decisión. No escuches la voz del hombre, pero escucha. Si Dios te invita, no te resistas. Cuando Dios llama, lo mejor que podemos hacer es decirle: Señor, sí, aquí estoy, te entrego mi vida, tómala como enteramente tuya. Te rindo mi ser, te rindo lo que soy. Quiero vivir para ti, quiero vivir para honrarte. Toma mi ser, haz tu voluntad en mí. ¿Habrá alguien más que quiere unirse a este grupo? Este es un grupo precioso. La palabra de Dios dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que cuando ustedes están tomando esta decisión esta noche, hay fiesta en el cielo. Y nosotros también nos sentimos felices, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los que ya echamos nuestra suerte con Jesús nos gozamos por la decisión de nuestros hermanos? Puedo ver, alabado sea el Señor. ¿Habrá alguien más que debe venir y unirse a ellos esta noche? Voy a esperar solo un minuto y después de eso vamos a orar. ¿Qué les parece si cantamos ese himno que estamos escuchando? Los que lo saben, vamos a cantarlo. Orar esta noche. Si hay alguien más que está luchando, cuyo corazón palpita firmemente porque sabe que Dios lo está llamando, cuyas piernas tiemblan quizá y quiere moverse pero se resiste, puede tomar la victoria. Puede venir y decir: yo me quiero preparar también para dar el paso del bautismo. Si estás listo para hacerlo mañana, puedes hacerlo mañana. Pero si no, prepárate, toma la decisión hoy y prepárate para dar ese paso tan pronto sea posible. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, alabado sea tu nombre por tu amor y bondad. Alabado seas, oh Dios, que estuviste dispuesto a ser el más grande de los sacrificios, entregando la vida propia de tu Hijo para redimirnos, porque nos amaste de tal forma que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí están tus hijos e hijas, Señor, que desafiando sus temores han venido públicamente a decir: acepto a Cristo como mi Salvador personal y quiero entregarle mi vida a través del bautismo. Quiero morir al yo para nacer de nuevo en Cristo. Oh Padre Celestial, que nada ni nadie los arrebate de tus manos. Hay algunos en sus lugares luchando con esta decisión. Que tu Espíritu Santo siga realizando la obra de la renovación en sus vidas, hasta que todos ellos se rindan también a ti, Señor. ¿A dónde? ¿A dónde podemos ir que tu amor no nos alcance? Oh Señor, gracias, gracias por amarnos tanto, por buscarnos para salvarnos, por buscarnos para darnos fuerza, para darnos la victoria sobre nuestras debilidades, para romper las cadenas de los malos hábitos, las cadenas que nos esclavizan y darnos libertad plena en Cristo Jesús. Señor, mira a tus hijos e hijas que están aquí en el altar. Rodéales con tus brazos de amor, que experimenten el toque restaurador de tu mano, que te escuchen esta noche diciéndoles: hijo, hija, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Gracias, Señor, por manifestar tu poder en sus vidas. Ahora llévanos con bien al lugar, que podamos experimentar tu presencia cada instante de nuestro ser. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén.
Me gustaría si pueden sentarse aquí solamente un minuto.